Muy buenas noches, gracias por estar esta noche juntos. Podemos decir lo que el salmista David dijo, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Considero y creo de suma importancia que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros mantengamos esa postura, mantengamos ese pensamiento que solamente a través de la palabra podemos nosotros limpiar nuestras conciencias de todo pecado, limpiar nuestro camino y por medio de la palabra tener esa brújula donde encontramos la dirección hacia nuestro destino profético, hacia donde Dios tiene destinado que todos estemos. La Biblia para nosotros es ese mapa que nos llevará a la vida eterna. Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras porque parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esto es interesante, importante que nosotros lo mantengamos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso significa que la palabra de Dios tiene un poder de transformación, un poder de cambiar la mentalidad, la vida, el pensamiento de cada uno de nosotros. Por eso es importante y hemos estado llevando una secuencia de este tema, la serie de la Biblia bajo la lupa, porque considero que es importante que nosotros fijemos o tracemos la verdad de la palabra de Dios. Por eso nuestro eslogan en este tema es descubriendo la verdad versículo a versículo. Y ya vimos el libro del Génesis, estamos en el libro del Éxodo. Y en el libro del Éxodo hemos hablado acerca de que el libro significa la salida, tiene un significado de redención, tiene un significado de transformación de la esclavitud a la libertad, y hemos hecho una comparación etimológica de la palabra éxodo con la palabra salida al punto de entender el significado espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el significado espiritual? Bueno, el significado espiritual es que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra libertad. En Él encontramos toda nuestra libertad y la palabra de Dios nos da a nosotros esa enseñanza. Y como lo prometimos el día de hoy, vamos a hablar sobre las 10 plagas, porque la semana pasada hablamos de que las plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses egipcios. Las plagas fueron la batalla de Dios contra los dioses de Egipto. Entonces decíamos la semana pasada que el Éxodo también lo podemos denominar la guerra de los dioses, la guerra de los dioses contra el Dios verdadero. Hablábamos de que Egipto era un pueblo politeísta, un pueblo de muchos dioses, y bueno, cómo es que se lanza, ¿no?, el juicio de Dios contra la nación de Egipto, y a través de 10 plagas Él manifiesta su poder. Éxodo capítulo 12, verso 12. Yo quisiera que en tu Biblia tú remarcaras ese versículo porque es de suma importancia. El capítulo 12, de versículo 12 de Éxodo, que dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto. ¿Qué es lo que nos da a entender este versículo?
así sencillo, con una interpretación muy sencilla, lo que dice el Salmos capítulo 91: ni plaga tocará tu morada. La muerte es como una plaga, es como la pandemia, y dice la palabra, claramente dice que Él pasará y no herirá a aquellos que tienen la marca de la sangre del Cordero. Entonces nosotros, como hijo de Dios, que hemos sido comprados con la sangre del único Hijo de Dios, el primogénito de la creación, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el sello de la sangre del Cordero. Por lo tanto, ni plaga tocará nuestra morada. Confía en esa palabra, agárrate de esta promesa. Yo pasaré de largo. El espíritu de la muerte pasará de largo en aquellos que estamos sellados con la sangre del Cordero. Y ten fe, ten confianza en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra nos sostiene, la palabra nos mantiene vivos. Y ahora, no estoy hablando de que no creas que no exista esta plaga que estamos viviendo, que es el COVID-19. Estamos conscientes, somos realistas, hay muchas muertes. El día de hoy tuve una junta con el pastor, con un pastor, y él nos decía que en todo México, escucha bien lo que te voy a decir, para que tú ores por los pastores, para que tú ores por sus familias. En México, solamente en México, han muerto 3,000 pastores. Solamente en México han muerto 3,000 pastores. Imagínate, 3,000 pastores que han muerto por el COVID-19. Esto es real. Estamos siendo realistas, pero la realidad contra la fe debe de superar la realidad. Entonces tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por nuestros líderes, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Y yo oro por ti, por cada uno de los que ya estamos conectados, por Rosa Álvarez, por Nancy, por todos los que ya estamos aquí. Estoy viendo en el chat, pues qué bueno que ya estamos conectados, porque la palabra alimenta nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu y nos da las herramientas o las armas para pelear contra aquello que se levanta contra nosotros. Aunque el profeta Isaías hizo una declaración y él dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esto es lo que nos enseña el libro del Éxodo. El libro del Éxodo nos habla de que Dios mandó 10 plagas que representaban a una de las potestades o de las deidades de Egipto. Por ejemplo, el Nilo, la primera plaga del Nilo que se convirtió en sangre. La pregunta es, ¿verdad?, ¿por qué el agua fue herida a muerte? Porque si hablamos de que el agua se convirtió en sangre, es porque hubo un golpe que alguien le dio. En este caso fue Dios que le da un golpe al río Nilo y que lo convierte en sangre. Porque en el río Nilo se hacían sacrificios de doncellas, de primogénitos, se hacían sacrificios humanos, y ahí derramaban la sangre de estos inocentes. Por ejemplo, había sacrificios de doncellas, de mujeres vírgenes que eran sacrificados en el río Nilo, y el río Nilo recibía la sangre como una ofrenda. Entonces, cuando Dios golpea a esta primera deidad, que es el río Nilo, porque a pesar de que era un río, es agua, los egipcios lo consideraban una deidad, lo adoraban, por eso le hacían sacrificios. Entonces el Nilo era el líquido vital de Egipto, y fue también consagrado a Osiris, una de las dioses principales que había en Egipto. Entonces vemos nosotros que Dios tuvo que golpear a la primera deidad en Egipto, que era el río Nilo, las aguas consagradas a Osiris. Entonces vemos que después del golpe sobre el río Nilo, de ahí surge la primera plaga, la plaga de las ranas. Pero las ranas también era una deidad. Ahí se adoraba hasta la cucaracha que había, era una deidad. Y vemos que el Dios golpea
ahora a Egipto con uno de sus dioses que era, lleva el nombre de Eka. Eka es H-E-C, K de kilo A, Eka. Eka, que era la diosa con cabeza de rana. Mira qué interesante, Eka, que es la diosa con cabeza de rana. Fue una ofensa contra la diosa matar la rana. Entonces Dios tuvo que utilizar la segunda plaga, que era Eka, para darle un golpe a Egipto, que sus dioses se estaban rebelando contra él. Ahora imagínate, si la rana era una diosa, también el piojo era adorado en ese tiempo. El piojo era una deidad para los egipcios, y el nombre de la deidad que estaba representada por los piojos era Geb. Geb es G-E-B, Geb, y era el dios de la tierra. Entonces, ¿de dónde salió los piojos? Del polvo de la tierra surgió los piojos que invadieron a la tierra de Egipto, y fue una plaga increíble. Ahora sí, para la nación de Israel fue como una pandemia increíble, la plaga de los piojos. Ya llevamos 2 deidades con las que Dios pelea contra el mismo Satanás en Egipto, las ranas Eka, y ahora estamos hablando de Geb, que es una representación del Dios de la tierra a través de los piojos. Bueno, nosotros también vemos en la Biblia que Dios desató su ira, trayendo una plaga de moscas. Y las moscas también eran como tipos escarabajos, eran consagrados al dios Ra, y el dios Ra es el dios Sol, conocido como Ra-Amón, y la palabra que para. Escarabajos de oro, y han sido hallados en las tumbas de los faraones en la actualidad. Entonces vemos que las moscas, escarabajos, fueron utilizados por Dios para demostrar que sus propios dioses podían ser instrumentos para destrucción a una nación politeísta como es, en este caso, Egipto. Hablamos de la plaga sobre los ganados. Recordemos que Egipto era una tierra de solatría. ¿Qué significa eso? La adoración a los animales. Los animales estaban representados como deidades. El gato egipcio, que se le conoce con ese nombre vulgar, ¿no? El gato egipcio tiene su nombre científico, pero el gato egipcio que se ha encontrado en las tumbas de los faraones en la actualidad, hasta el día de hoy. Entonces vemos nosotros que la plaga de ganado fue un golpe a la solatría, que es la adoración a muchos animales, y ellos adoraban, como ya lo mencioné, adoraban a todos los animales que existían en ese momento, y era un dios llamado Apis. Apis era el buey negro que fue adorado. Apis, un buey negro que era adorado por los egipcios, y bueyes momificados han sido hallados en una pirámide cerca de Memphis. Y hay una nota, ¿no? Por así decirlo, de manera sarcástica ahí, ¿no? Imagínense ahora, los egipcios adorando a un buey enfermo. Es como la India, ¿no? En una parte de la India, no en toda la India, pero en una parte de la India adoran al ganado, a la vaca, al buey, y no se comen la carne porque para ellos es un dios. Bueno, esa adoración ya estaba en Egipto y fue traído desde el momento del tiempo de los egipcios. Ahora lo vemos en la India, que había una lucha por la adoración de estos animales. ¿Qué es lo que sucedió? Viene una enfermedad que golpeó a todos los egipcios, que eran las úlceras. Y las úlceras, los sacerdotes estaban impuros con esa enfermedad y no podían servir en los templos con úlceras en sus cuerpos, porque la úlcera era mal vista por los egipcios como una maldición.
puesta sobre los sacerdotes, y ahora vemos nosotros que los sacerdotes están ahora siendo golpeados. Aquellos que presentaban las ofrendas a todos los dioses que con anterioridad ya mencioné, ahora estos sacerdotes están enfermos, están inmundos y no se pueden presentar ni en los templos. Si no se pueden presentar en los templos, entonces no hay sacrificio, no hay ofrenda, y eso significa que la adoración a los demás dioses cesó en ese momento, porque los sacerdotes estaban enfermos. Ahora, el granizo. Egipto es una tierra de muy poca lluvia. Hasta el día de hoy, el Cairo, la precipitación es menos de 1 pulgada al año. Isis era la diosa del aire. Aquí entonces, cuando nosotros vemos el granizo, es un juicio contra el aire contaminado en Egipto, y la diosa a quien se le está derribando, la diosa a quien se le está golpeando, es la diosa Isis. Entonces vemos nosotros que las úlceras, el granizo, es un juicio de Dios sobre la nación de Egipto, sobre el pueblo de Egipto. Las tinieblas. Ahora, recuerda que el dios principal de los egipcios era Ra, era el dios Sol. Entonces, cuando Dios cubrió de tinieblas a la tierra de Egipto, ¿a quién estaba golpeando? Al dios Ra, porque el sol se cubrió, no hubo luz por 24 horas, no hubo resplandor de sol. Entonces Ra estaba siendo golpeado por las tinieblas que se desataron sobre todo Egipto. Y por último vemos la parte de la muerte, que era la parte también que los egipcios adoraban. Ellos adoraban, eso de la adoración de la Santa Muerte no es nada nuevo. La adoración a la muerte tiene su historia milenial, su historia en Egipto, y ellos adoraban también a la muerte y creían en la muerte, pero también creían en la vida más allá de la muerte. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver algún jeroglífico, una pintura egipcia sobre el punto de la muerte, te vas a dar cuenta que ellos representaban la muerte en una canoa, en una lancha, manejado por un hombre atravesando el río Nilo, que era la travesía entre la vida y la otra vida. Entonces ellos consideraban importante esta parte. Bueno, vemos que la muerte de los primogénitos, porque los primogénitos en Egipto fueron apartados para el servicio de los dioses. Todos los primogénitos que nacían en Egipto eran consagrados para el servicio a los muchos dioses que en Egipto se daba. Entonces vemos nosotros aquí que estas 10 plagas fueron los 10 juicios que Dios desató sobre en este caso serían 10 principados, 10 dioses, los 10 dioses más representativos en Egipto. Ojo, los 10 dioses representativos de Egipto, pero no significa que solamente eran 10 dioses, había muchísimos más dioses, pero golpeando a la cabeza derribaban todo lo demás. Entonces Dios sabe dónde golpear, Dios sabe dónde darle al enemigo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando Dios dice que a través de las plagas el corazón del faraón se iba a endurecer? La palabra endurecer lleva el sentido de torcer con una soga, apretar, hacer un nudo hasta quebrantarlo, hasta humillarlo. Y vemos que cuando vino la primera plaga, el faraón no se humilló, el faraón se endureció hasta que vino la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios envía un juicio? Porque hay que diferenciar en la venida de los juicios. Hay maldiciones que han sido puestas por Dios, hay maldiciones que nosotros los hombres nos hemos también puesto
esto, pero también hay maldiciones que Satanás impone a través de sus sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando hay una maldición, por ejemplo, la tierra fue maldita por el pecado del hombre y Dios la sometió a una maldición. Satanás, que a través de la serpiente, fue maldito porque Dios lanzó una maldición de juicio sobre la serpiente. Entonces nosotros podemos entender que el juicio de Dios o la maldición puesta por Dios es inquebrantable. Nadie la puede liberar. Nadie puede, hasta que Dios, la persona se humille, Dios desata o deshace esa maldición, ¿no? Entonces, las demás otras nosotros podemos quebrantarlo con el poder de la fe, con el poder de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios utiliza esta parte de las plagas para endurecer el corazón del faraón. Eso significa para amarrarlo, para forzarlo y que se humillara, porque él se creía una deidad, el faraón se creía una deidad. Incluso los egipcios lo adoraban a él como el dios Ra, el dios Sol. Entonces, tocar al faraón, tocar a su descendencia, era como tocar al dios más importante en los egipcios. Entonces, Dios tuvo que humillar el corazón de este faraón para que pudiera dejar ir a su pueblo. Entonces, vemos nosotros que no le fue permitido encubrirlo, y mucho menos tuvo que revelar su verdadera intención y pensamiento del corazón del faraón. ¿Por qué se endureció? Pues no lo sabemos. ¿Tenía miedo el faraón de los hijos de Israel? Sí, tenía miedo de que fueran más numerosos que ellos, porque si se unían a sus enemigos, Egipto iba a desaparecer. Pero el destino de los hijos de Israel no estaba en Egipto. El destino de los hijos de Israel era la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ese era el destino para los hijos de Israel. Egipto era solamente un estacionamiento, un espacio donde ellos tenían que procrear, multiplicarse, y una vez que ellos se multiplicaran, salir de ahí a la tierra. Por eso la primera vez que Moisés fue ante el faraón, le dijo: deja ir a mi pueblo a que vayan al monte a adorar a Dios, porque ese era el propósito, ese era el objetivo. Pero el faraón no lo quiso. Entonces, como 4 veces Moisés habló con el faraón para que dejara ir al pueblo de Dios, y no quiso. Dios tuvo que someterlo a un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Las 10 plagas. Entonces, las 10 plagas tienen como propósito enseñarnos que si el hombre no aprende a humillarse delante de Dios, el hombre será sometido a diferentes juicios de parte del Dios vivo, hasta que éste se humille. Por eso, cuando hablamos de que cuando Dios corrige al ser humano, hay 3 maneras de corregir. Número 1, dice la palabra que Dios habla con lazos de amor. Él te atrae con lazos de amor. Número 2, cuando no obedecemos con lazos de amor, Él utiliza la disciplina. Y la disciplina es para corrección. La corrección que se aplica dentro de la disciplina es para nuestro crecimiento y nuestro entendimiento. Y número 3, cuando no entendemos por los lazos de amor, ni entendemos por la disciplina, viene el azote. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo, Dios permitió que nos azotara para que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios y volvamos ahora a confiar en que Dios puede destruir el poder del COVID en todo el mundo. Así que, mis amados, yo les deseo que esta enseñanza haya quedado bien guardada en su corazón, en su mente, y puedas compartirlo con otros amigos, o compartirlo con un familiar. Haz que corra este video con muchas otras personas para que podamos nosotros llevar este mensaje, que ellos podamos comprender que Dios no te va a someter a una prueba que tú no puedas resistir. Esto es pasajero, y dijo el apóstol Pablo que no se compara con la gloria venidera. Así que te invito a que tengas paciencia, te humilles delante de Dios, y que tu retribución
tu victoria está pronto a llegar. Quiero aprovechar, mañana voy a tocar un tema, voy a hacer una transmisión sobre mapa, pero el tema es de hombre a hombre. Te invito que mañana a las 8 de la noche te puedas conectar con nosotros en este tema de hombre a hombre. Ahí va a estar la publicidad para que te recuerde y quiero que me acompañes. Invita a alguien más, a un padre de familia, a un amigo. Es un tema entre hombres y yo sé que te va a bendecir. Bueno, no solamente es para hombres, tú como mujer también puedes estar ahí conectada, escuchando cómo puedes educar a tu hijo. Si tienes un hijo varón, cuáles son las características que tú tienes que formar, carácter que tienes que formar en tus hijos varones para que sean hombres de bien el día de mañana. Así que te espero mañana a las 8 de la noche. Un abrazo y nos vemos.